surgió escribir la carta, de qué cosas nos empieza a hablar primero, en qué orden pone las cosas el apóstol Pablo, porque a medida que vayamos estudiando este libro vamos a ir hablando, por ejemplo, la semana que entra acerca de la unidad del Espíritu, la nueva vida en Cristo, cómo andar con hijos de luz. Habla también de la armadura de Dios más adelante, es el último tema a tocar el apóstol Pablo. Y fíjense que los temas que él va tocando en Efesios, él culmina la carta diciéndonos, hablándonos de cómo tenemos que andar ahora que estamos en Cristo. Dice que no invierte los valores, no nos dice, por ejemplo, que primeramente debemos andar de este modo para que seamos hijos de Dios, para que seamos amados por Dios. Es decir, tienen que andar cada uno de ustedes en luz para que sean amados por Dios y Dios los convierta a ustedes en hijos. O sea, Dios no fue la forma en que le inspiró al apóstol Pablo, porque ese no es el orden de Dios. El apóstol Pablo sería contradictorio a lo que él viene enseñando. Él, de nuestra mortandad, de nuestra muerte espiritual, sin merecer nada, de ahí nos sacó. Y Él fue el que nos transformó. Él hizo la obra en nosotros. Él derramó su amor con nosotros, sobre nosotros, siendo nosotros pecadores, siendo nuestro enemigo de Dios, nos convirtió, nos transformó, nos trasladó de un reino a otro reino, en un acto de misericordia, en un acto de gracia. Ahora, ya que estamos en este lugar, traídos por Dios, después de haber Dios derramado todo esto sobre nosotros, ahora nos empieza a enseñar el apóstol Pablo muchas riquezas que tenemos en Cristo. Todo lo que nos ha constituido Dios en su Hijo Jesucristo, la herencia que tenemos en Cristo. Nos enseñó también cómo fuimos llamados, cómo que fuimos predestinados. Y el tema, hermano, tiene una razón la cual por qué el apóstol Pablo fue hablando en los temas en esa forma, en ese orden. Porque no podría ser que primero nos pida que andemos en una unidad, que andemos como hijos de luz, practicando obras de justicia, como es digno de Cristo, para que alcancemos misericordia y seamos salvos y que Dios se apiade de nosotros y nos dé vida eterna. Pero nunca nos enseña tal cosa, sino que nos enseña que no mereciendo nada, estando enlodados, sucios en el pecado, Él nos convirtió, nos hizo hijos de Dios, nos transformó, y ahora como hijos de Dios, el apóstol nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, cómo andar de la forma digna de un cristiano. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, si nosotros fuimos transformados, traídos, convertidos de la oscuridad, del pecado, como dijo el apóstol Pablo, que, por ejemplo, antes nosotros éramos hijos de ira, que otras traducciones traducen como hijos de incredulidad. Éramos por naturaleza hijos de ira. Dice que andamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, hijos de desobediencia o hijos de incredulidad, lo mismo que los demás. Estábamos hundidos, hermano, en mortandad. No andamos conforme al Espíritu de Dios. No sabíamos qué era eso de andar conforme al Espíritu de Dios, andar según la voz de Dios. Éramos sencillamente nosotros, y no solamente unos cuantos, sino todos. Porque Él nos dice en el 2:1 que y Él os dio vida a vosotros, no que se las vendió o se las prestó, sino que se las dio. Os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estaban muertos en delitos y pecados. Muertos. Es que no demandó obras para alcanzar misericordia y que Él nos diera vida. No mereciéndola, nos dio vida. Porque de otro modo ya no sería gracia, de otro modo ya no sería regalo. Entonces, de esos que Dios tuvo misericordia, que en otros tiempos anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, sobre ellos, sobre nosotros, ahora el apóstol Pablo, después que nos dice las riquezas que tenemos en Cristo, lo que somos, lo que nos ha constituido, que hemos sido sellados al haber creído en el Evangelio, ahora nos va enseñando cosas que necesitamos conocer como hijos de Dios. Porque nadie, hermano, al convertirse hijo de Dios, ya sabe vivir una vida como Dios le agrada. Hay quienes podrían, por ejemplo, argumentar que, bueno,
que viven una espiritualidad demasiado sobrenatural, que ellos no necesitan que nadie les enseñe. Ellos no necesitan estudiar la palabra de Dios. Desde el día que yo me convertí, yo vivo experiencias sobrenaturales con Dios. Él me enseña todo personalmente. Yo no necesito escuchar que nadie me enseñe, que nadie me diga cómo vivir la vida cristiana. A mí el Espíritu me lo revela todo. Yo no necesito abrir la Biblia, yo no necesito ir a perder tiempo estudiando la Biblia y esos estudios bíblicos aburridos. Y creen que de una manera sobrenatural pueden discernir todas las cosas espirituales. Y hermano, tal cosa no es así. Nosotros no sabemos vivir la vida santa. Nosotros no sabemos vivir una vida como a Dios le agrada. Pero gracias a Dios que Él no nos reclama ese tipo de cosas para darnos vida, sino que Él primeramente nos da vida no mereciéndola, y al darnos vida, al constituirnos sus hijos, nos enseña por su palabra cómo debemos vivir como es digno del Señor. Y esos son los temas que el apóstol Pablo ahora empieza, después que empecemos la semana que entra, en el capítulo 4, empieza a hablar. Yo pues, no lo vamos a estudiar hoy, nomás le doy una pequeña introducción. Preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, fuiste llamado al Evangelio, ¿verdad? Un Evangelio que es puro, que es santo. Bueno, anden, y nótese el verbo andar, 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 andar. No es, estamos hablando de un estilo de vida. Cuando el apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Perseveraremos. ¿Ves la diferencia? Nunca está en el apóstol Pablo, pecaremos o llegaremos a cometer un pecado, como da a entender que es imposible que un hijo de Dios cometa un pecado. No dice, perseveraremos en el pecado. No puede un hijo de Dios, siendo un verdadero hijo de Dios, perseverar en el pecado. De lo contrario, está demostrando que aún no ha conocido a Dios. Entonces, os ruego que andéis. Es un estilo de vida, que andéis, que andéis, que andéis, que aunque en ese andar vamos a resbalar, pero que andéis. Un día puse un ejemplo que creo que ilustra muy bien. Si usted entra a una tienda y los pasillos están recién lavaditos, y ahí le traigo por todos lados que cuidado con el piso, cuidado, piso mojado por acá. Usted entra parado, erguido, parado, porque esa es su forma natural de moverse, parado. Pero por más que intentan los pasillos que anda, se resbala y se cae, pero se vuelve a parar, porque su naturaleza de usted no es andar gateando o andarse arrastrando de pecho. Su naturaleza, su andar normal es andar parado. Usted se vuelve a levantar, continúa andando con cuidado. Más adelante puede usted volver a tropezar o resbalarse con el piso mojado, vuelve a caerse, pero usted se vuelve a levantar y usted no se queda tirado en el piso, arrastrándose o gateando. ¿Por qué? Porque no es natural para usted. Cayó 2 o 3 veces por los descuidos, lo que sea, pero usted está parado. Ese es su andar diario. Ahora, cuando habla la palabra de andar, que si andamos en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Habla en varios pasajes para de andar. Es un estilo de vida. Digamos que el piso representa las tentaciones del mundo, tentaciones carnales, humanas, que en la cual eventualmente un hijo de Dios tropieza, cae en ellas. Pero el hijo de Dios no se queda ahí. No es su naturaleza, no es lo suyo, ya no es lo de él, sino que se vuelve el hijo de Dios a levantar, vuelve a santificarse, restablece su comunión con Dios, con los hermanos, con la persona que haya agredido, y continúa su andar. Pero su andar normal es el de andar en luz. Esa es la diferencia, hermano, entre tropezar, entre resbalar y un andar en santidad. Entonces, para ya terminar la primera fase que Efesios nos lleva, hablando de todo lo que nos ha dado Dios y lo que ha puesto en nosotros, después la semana que entremos empieza a hablar de ejemplos prácticos, cómo andar esta vida cristiana. Y él culmina en el capítulo 6, llegaremos a tocarlo mucho más adelante, semana más adelante, de lo que es la armadura de Dios. Y entra un asunto, nos viene a describir que estamos en una guerra y cómo debemos estar vestidos completamente, diariamente, de toda la armadura de Dios. No parte de la armadura, sino de toda la armadura.
lo cual indica también que nosotros no nacemos con una armadura. Nos convertimos en Cristo, no en Cristo. El Señor nos empieza a llenar, pero nosotros no estamos vestidos de toda la armadura. A medida que el cristiano va madurando y va buscando al Señor en su relación con Dios, y la relación con Dios incluye el estudiar su palabra y vivirla, practicarla, el cristiano se va llenando, se va apropiando o se va equipando toda la armadura de Dios. Ahora, 3:14 dice: por esta causa, aquí empieza la clase de hoy, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí, por ejemplo, hermano, este versículo, cuando dice que de quien toma todo nombre, hablando de Dios el Padre, toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí, hermano, por ejemplo, este versículo, tenemos que tener cuidado en no malinterpretarlo. Decir que, bueno, si aquí dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, entonces Dios es Padre de todos. Dios es Padre de toda la creación, Él nos hizo. El mundano, el incrédulo, él dice que es hijo de Dios. Dice que Dios es su Padre. Y por ejemplo, vamos nosotros a Juan capítulo 8, porque hay una enseñanza para que quede bien claro este pasaje, que Dios, hermano, Dios no es el Padre de todo el mundo. No nos confundamos en eso. Dios es el creador de todo lo que existe, visible e invisible. Pero la paternidad, hermano, esa no la tiene todo el mundo. Dios no es Padre de todos. Y eso pudiera sonar un poquito extraño por algunos, decir, ¿cómo que no es Padre de todos? Él tiene que ser Padre de todo el mundo, no puede ser solamente de algunos. Bueno, lo que pensemos nosotros no tiene demasiada importancia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Juan 8, 39. Respondieron estos hombres, estos religiosos, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses... Un segundo, aquí me salté un versículo. Bueno, sí está bien en 39, pero para tomarle mejor sentido lo arrancamos en 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, o sea, si ellos creían en Jesucristo, en el Hijo, seréis, dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, o sea, por linaje racial, etnia racial, ellos pertenecían de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ok, respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, es decir, la conducta de Abraham tendríais, lo tendrían ustedes. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Ok? Abraham nunca hubiera intentado matar a Cristo. Estos sí querían matar a Cristo. Entonces, entre la conducta de Abraham y la conducta de estos judíos, definitivamente no era la misma. Entonces, nosotros somos padres de Abraham. ¿Ok? Eso dice, bueno, si fueran padres de Abraham, siguieran las pisadas de Abraham. Abraham nunca hubiera hecho esto cuando me hubiera escuchado hablar a mí la verdad, como yo la hablo. Pero ustedes procuran matarme, que dicen que son hijos de Abraham. Ahora, racialmente sí lo eran, pero no según la fe.
Vosotros hacéis, dice Jesús en el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Okay? Ahí les asignó Jesús un padre. No lo digo de vuestro padre Abraham, porque ya dijo que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, o la conducta de Abraham tuvieran, que, como dicen otras traducciones. Pero ahí Jesús le atribuye un padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, fíjense cómo le responden los judíos a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. Eso fue una indirecta que los judíos le tiraron a Jesús, porque los judíos siempre pensaron que el nacimiento de María fue algo falso cuando se dijo que había concebido el Espíritu Santo, sino que había resultado embarazada antes de haberse casado. Y entonces, por lo tanto, el fruto de ese embarazo ilícito era un fruto de fornicación. Estaban llamando a Jesús fruto de fornicación. Es decir, le dieron una indirecta: nosotros no somos nacidos de fornicación. Es decir, nuestra madre no salió preñada antes del matrimonio como la tuya. Eso es lo que le está diciendo a Jesús. Porque a nadie de nosotros nos vas a pegar el cuento de que divinamente, milagrosamente, tu madre se embarazó, así que tú eres hijo de fornicación. Eso le estaban diciendo de forma indirecta. Pero ellos tan ciegos estaban, ciegos espiritualmente, que ¿qué se esperaba, hermano? Estaban muertos espiritualmente, dice la palabra. ¿Qué se esperaba? Que vieran la luz de Cristo y recibieran a Cristo. No, lo único que hacer era blasfemar. A no ser que Dios el Padre se apiade de ellos y le quita la venda de los ojos, no pueden venir al Hijo. Porque ya estudiamos eso en la palabra de Dios, que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Entonces, estos estaban ciegos, que no aceptaban a Jesús como el Mesías. No lo aceptaban como el Redentor, como el Cristo. No creían en Él. Entonces le tiran su indirecta: nosotros no somos hijos de fornicación como otros que yo conozco, o otros que yo conozco. Eso es lo que le quisieron decir en esencia. Pero Jesús le responde: no termina ahí de hablar. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, dice, que es Dios. Ellos, siendo religiosos incrédulos, que estaban hablando con el Dios mismo, con Dios mismo estaban hablando, pero estaban tan ciegos espiritualmente que al Dios mismo no lo veían. Por eso es que Jesús también le dijo a esos mismos religiosos: cualquier cosa que diga contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no te será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Ahí tenían al Hijo de Dios, al mismísimo Dios encarnado, pero eran tan ciegos que no lo veían. Para ellos eso era del diablo. Tú echas fuera demonios por Belzebú, príncipe de los demonios, el dios de las moscas, el dios del estiércol, el dios egipcio. Ese es tu jefe. O sea, ellos religiosamente creen que estaban bien, pero ese era como que dice peor que un brujo. Fíjese, pensar de Jesús eso, recibir a Jesús como tal, como un charlatán, como un impostor, como un nacido de fornicación, un hombre que no le ves nada a Dios en él, sino que le atribuye que lo que hace lo hace por el poder de Satanás. Si una persona muere en esa condición sin creer en él como el Mesías, como el Santo, el Hijo de Dios, es imposible que ese pecado le sea perdonado. El pecado de la incredulidad en Jesucristo es imperdonable. Aquí voy a dar un poquito, aunque no pensaba tocar ese tema, porque mucho le preocupa a muchos cristianos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que si alguna vez han blasfemado contra el Espíritu Santo, que si un cristiano puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Le es imposible blasfemar contra el Espíritu, porque el Espíritu Santo mismo no lo deja, porque la nueva naturaleza en la que vive no puede blasfemar. Él ya ha creído en Jesucristo. Un cristiano no cree que Jesucristo echa fuera demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. No cree que Jesucristo es un charlatán, un impostor, un nacido de fornicación. Eso sería blasfemar y no recibirlo como lo que él es. Entonces el cristiano ya pasó esa prueba. El cristiano ha superado esa prueba por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios se le ha quitado la venda de los ojos y ha creído en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como lo dijo Pedro, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, él no califica para ser una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿a quién le dijo esto Jesucristo? No a sus discípulos.
No hay un solo versículo en la palabra donde se le dedique por lo menos, no sé, un capítulo quizás de un libro, donde se nos alerte a los hijos de Dios que tengamos mucho cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo. No es como muchos lo enseñan y le meten temor a la gente y ahí se agarran para que, cuidado, no cuestionen mi ministerio, no cuestionen lo que Dios está haciendo a través de mí, no sea que blasfeme contra el Espíritu Santo, y ese pecado es imperdonable. Entonces la gente tiene un temor, y esas congregaciones que tienen tipo de gente así, creídas en esa doctrina errónea, son esclavas de esa secta, esclavas de ese pastor, de ese líder, por el resto de su vida. El líder puede hacer lo que bien la venga en gana, como sea. Hermano, porque yo la vez que se metió a la oficina con esa muchachita, no sé, hermana, cuidado y ande usted. Yo fui a ministrar a esa siervita. Esa siervita estaba en una necesidad, hermano, usted la estaba, no sé, la acariciaba muy cariñosamente y no sé. Hermano, no vaya usted a blasfemar contra el Espíritu Santo, ese pecado imperdonable. O sea, eso no es lo que está hablando la palabra. Si nosotros pudiéramos blasfemar contra el Espíritu Santo, hermano, por una torpeza que dijimos, hermano, perderíamos nuestra salvación en menos de lo que canta un gallo muerto. O sea, en cualquier torpería o torpeza que digamos, ya blasfemamos. Y todos estaríamos en un riesgo, hermano, tremendo. Entonces la Biblia por lo menos nos hubiera regalado 4 o 5 capítulos alertándonos qué medidas tomar para no caer ni accidentalmente en un día decir algo tonto, que pudiéramos blasfemar contra Dios, para que no se nos atribuyera ese pecado imperdonable. Él nunca les habló a sus discípulos, porque ellos sí creían en el Hijo de Dios, en Él. Él se lo refirió a los incrédulos que lo rechazaban. A ellos era la incredulidad, para ellos era el pecado imperdonable. Ahora, y si todo pecado le es perdonado a los hijos de Dios, solamente, o a las personas, solamente ese pecado, eso quiere decir que todo lo demás es perdonable. No es que el asesinato, eso es imperdonable si tú matas a alguien. No, si te lo perdono. Si tú te arrepientes, te lo perdono. No, pero es que la fornicación, ese es imperdonable. No, la Biblia no dice que ese sea un pecado imperdonable. El adulterio, ese sí no se perdona. No. O el divorcio, ese sí no se perdona. La Biblia no dice que el divorcio sea imperdonable. El único pecado imperdonable es la incredulidad, aceptar al Hijo de Dios, blasfemar contra el Espíritu de Dios pensando que Jesucristo no es lo que dice ser, sino que para ti puede ser lo que sea, un charlatán o no sé qué pensarás, pero ese es el único pecado imperdonable. Entonces él le dice, ellos le dicen a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, tirándole la indirecta. Un padre tenemos, dice, que es Dios. Decían ellos que su padre era Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, note, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué razón? Porque yo de Dios he salido. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Tamara, ¿qué está diciendo Jesús con eso? Cuando dice que de Dios ha salido. ¿Cómo? Cuando dice que de Dios ha salido, ¿qué creen? Dios lo mandó. De Dios he salido. Jesús está hablando de su divinidad. Él proviene de Dios. Yo soy Dios. Yo de Dios he salido. O sea, el Padre y yo, una sola cosa, un solo ser. Yo he salido de Dios. Entonces, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Tienes que amar porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, Jesús? Y él mismo le da la respuesta. Fíjense por qué no entiendes por qué el incrédulo cuando usted le predica no entiende el lenguaje de la voz de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No puedes. No puedes escucharlo. El incrédulo está sordo, está ciego, porque está muerto. Y un muerto no oye. El muerto no oye. Usted le habla al muerto, no oye.
para que el muerto venga a Cristo, tiene que traerle el Padre, tiene que darle vida al Padre. Por eso Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Por esa razón, Jesús le da una respuesta. No entiendes mi lenguaje porque no puedes escuchar mi palabra. Y esto, hermanos, siempre queda entrelazado, unido con la misma doctrina que nos enseñó en los primeros versículos de Efesios, de que estando muertos Él nos da vida, que tiene que ser Dios el que nos dé la vida, porque nosotros muertos, de no ser que Dios se compadezca de nosotros para darnos vida, permanecemos muertos. Ahora, 44. Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que hay de hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, seguimos con Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí, hermano, queda claro de que no se refiere a una paternidad divina universal, que Dios es Padre de toda la humanidad, toda la humanidad. No, que esos evangélicos que se creen que, yo sé que nomás los que creen en Cristo son hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturitas de Dios, todos somos hijos de Dios. No dijo eso Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces el incrédulo hace todas sus cosas y cuando usted le predica, no, si yo y Dios, o Dios y yo tenemos una bonita relación. Que todas las mañanas hablo con Él, me encomiendo a Él, me persino, al acostarme me persino y digo, Señor, y yo le doy gracias, Señor, porque yo lo que tengo, y hasta a veces tengo un lenguaje muy espiritual, suelen ser muchas gracias a Dios, bendito sea Dios que no me pasó esto, lo que sea. Tienen a veces un buen lenguaje, pero no viven de acuerdo a los mandamientos del Señor. No creen, bueno, piensan que creen en Jesucristo, bueno, eso es ser demasiado religioso, que no es necesario eso de apegarse a Cristo. Entonces, ellos llaman a Dios Padre, pero Jesucristo le dice, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, Pablo rogaba al Padre para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, porque Dios es rico, hermano, y lo que da lo da en riqueza. Fíjense lo que pedía Pablo: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense que el apóstol Pablo habla aquí de poder. Pide que nosotros seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense, me llama la atención que Pablo no pide poder para que le manifestemos a otros un poder sobrenatural. No se refiere a poderes sobrenaturales en cuanto a prodigios, milagros, señales. Usted, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, no vuelve usted o no encuentra usted, por ejemplo, pasajes donde ninguno de los apóstoles nos insta a que roguemos al Señor, que roguemos al Señor, o que el apóstol Pablo rogara por los hermanos, para que Dios le diera poder para que cuando tocara a la gente, todo el mundo se sanara y que todas las enfermedades corrieran. Dios obró milagrosamente muchas cosas al principio de la iglesia, pero nunca en los siglos que vinieron después de la iglesia cristiana, ya se volvieron a ver las cosas de esa forma como lo vimos en las iglesias primitivas. Por ejemplo, yo me llamo la atención cuando Spurgeon predica sus sermones, que Spurgeon existió hace muchos años atrás. Ya era conocida la doctrina, en la forma como ellos predicaban, que no se veían en sus iglesias las cosas de señales milagrosas, sanidades masivas, como se miraba, por ejemplo, en la iglesia naciente. Dios equipó de una manera sobrenatural a los apóstoles,
a los que estaban cercanos a los apóstoles, la iglesia se abrió paso y Dios respaldó con mucho milagro. Más sin embargo, después, siglo después, esto cesó. Y la iglesia, hermano, se quedó así. Siempre interpretó la iglesia que, como decía Spurgeon en una de sus predicaciones, nosotros, dice, no tenemos poder para sanar a otros, pero espiritualmente sanamos a otros con el mensaje de la palabra, con lo que se le ministra. Lo cual cuando yo escuchaba a Spurgeon diciendo eso, me di cuenta que la iglesia, después de miles de años de haber transcurrido, no miles, pero cientos, siglos, varios siglos de haber transcurrido, la iglesia apenas lleva 2000 años, no tuvo como patrón de conducta o de modelo en sus iglesias el que hubiera manifestaciones masivas de gran poder. Aunque Dios sigue sanando y Dios sigue obrando en cosas milagrosas, nunca más la iglesia se repitió. Este hecho fue único en la iglesia naciente. Cuando vino a resurgir otra vez un énfasis desmedido sobre señales externas, milagros, poder de exhibicionismo, fue en los 1900 con el nacimiento de las iglesias carismáticas. Y solamente las iglesias carismáticas han mantenido esa línea. Todos los demás siglos atrás, las iglesias nunca enseñaron eso. Y hasta el día de hoy no la siguen enseñando. De 1901 a la fecha, las iglesias carismáticas dieron un énfasis medido. Ahora, se discute mucho que cosas aún son todavía reales en la iglesia, que cosas todavía siguen ocurriendo de parte de Dios, que si la sanidad, que si las profecías, es tema muy complicado. Para mí es muy complicado el quedarme hacia uno o hacia el otro. Pero más sin embargo, una cosa que sí se ha hecho y se le ha hecho mucho daño al evangelio, es que la gran mayoría de los movimientos carismáticos, y digo la gran mayoría porque estoy exceptuando algunos que no son así, la gran mayoría de los movimientos carismáticos han hecho un gran daño al evangelio, con muchas señales, milagros, sanidades falsificadas. Y es clarísimo, hermano. Son cosas que están súper comprobadas de cómo se manipula al pueblo con supuestas sanidades, con supuestos milagros. Gente que te hace aparecer oro en las manos, aceite en las manos, compran brillantina, caen pepitas del cielo de oro. O sea, un montón de cosas, hermano, rarísimas, y casi todas esas son cosas falsificadas. Cuando Pablo dice aquí que seamos fortalecidos con poder, no está hablando, él nunca está hablando de poder externo para mostrarle a los demás, como muchos predicadores enseñan, que tienes que hacer toda esa exhibición de viene, trae la gente y la tumba, se hace una tiradera de gente y viene otra vez y la vuelves con las manos y salen aventadas allá, caen, se levantan y bueno, se quitan el saco y hacen un montón de cosas para que vean que Dios está con ellos. O por ejemplo, hay que lograr tanto, hay que llenar un estadio en mi predicación para que vean que tenemos un Dios grande y que Dios hace grandes cosas a través de nosotros, cosas poderosas. Ellos le llaman poder a ese tipo de cosas que la Biblia nunca nos llama a andar buscando. Nunca nos llama a andar buscando ese tipo de poder. Nunca nos manda a andar buscando los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros, hermano, no salvan. Los milagros no salvan a ninguna persona. Muchos fueron los que vieron milagros de Jesús. Muchos milagros sobrenaturales. Vieron resucitar a Lázaro y no se convirtieron de sus pecados. Muchos creen erróneamente que si la iglesia, Dios derrama un poder sobrenatural en la iglesia, la gente al mirar eso se va a convertir, y que se va a convertir. Y no, te digo una cosa, hermano, el corazón es tan corrupto y tan malvado que aún puede ver el milagro más grande, pero si Dios no obra en ese corazón perverso y malvado, va a seguir en sus pecados. Y te voy a poner un ejemplo, y que hoy me acordé de esa señora. Si es verdad lo que ocurrió, lo que ella dijo, no lo sé, pero voy a tomar el testimonio que ella dice. Ella es de Cuernavaca, Morelos. Dice que en sus tiempos de juventud, su hermano, creo que era mayor que ella, falleció. Me parece que fue un accidente. Estaba en el velorio estaba su hermano tendido, y llegó un pastor, el pastor de su iglesia, cantaron un cantito así, y oró por el muerto. Y el muerto se levantó de la caja, su hermano. Mi hermano, yo lo vi, se levantó de la caja. Si eso fue cierto, hermanos, es un milagro súper sobrenatural. Os digo una cosa,
Yo pregunto a ella, que fue testigo ocular de ese milagro, ¿qué provocó en ella en cuanto a dedicación, santidad y compromiso al Señor? Nada. Por algunos años se congregaba en una iglesia que yo conocí no muy lejos de aquí. Mírenla ahora en Facebook. Dejó al marido, los hijos descarriados, y ella se viste como una muchachita de 15 cuando tiene ya le anda tocando los 50. Y si usted viera lo que ella trata de enseñar en su cuerpo, lo que ve ahí, usted no lo cree. ¿Pero qué está haciendo esa mujer con este tipo de fotos? Haz cuenta que estaba viendo una ramera, una prostituta. Estaba viendo una prostituta. Pero vio a su hermano levantarse de los muertos. Dice, ese es un milagro, hermano, que a mí no me saca la lengua, a mí me tumba desmayado, un muerto que se levantó. Pero anda en santidad y en temor a Dios. Si es que ocurrió eso, si es que ocurrió, ¿ves que los milagros nomás no? Porque tu corrupto corazón es más fuerte todavía que lo que tus ojos hayan visto de forma sobrenatural. Así que no andemos nosotros intentando que Dios haga cosas sobrenaturales en la iglesia para que realmente vean que Dios está con nosotros y la gente se convierta. No, la gente no se va a convertir por eso. Su corrupto corazón va a seguir corrupto. ¿Qué es entonces lo que cambia el corazón y lo limpia y lo transforma? El mensaje de la predicación del Evangelio, la palabra de Dios. El problema es que estamos en estos tiempos ahora de tanta apostasía, de tanto evangelio falso y tanto movimiento carismático falso, que se le ha hecho un énfasis desmedido a lo externo, al supuesto poder y cosas que ocurren, que se le ha disminuido el verdadero poder a la palabra de Dios. Entonces, queremos que nos haga un mensaje, que 40 minutos de la Biblia que nos está hablando, sí, que eso es esto, que aquí lo que significa esto. No, queremos poder, queremos que la gente se caiga al suelo, queremos que haya testimonio, que la gente diga, hermano, cuando a mí me tocó, y le hace como que acá, yo sentí una electricidad que me corría, y hablan, ¿para qué? Tipo, ¿cómo se? Así, vampiresco, me recorría los pies en la cabeza. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? O sea, y la palabra, ¿qué efectos en tu vida? ¿Qué impacto? ¿Cómo te impactó la palabra? ¿Dios cambió algo en ti? ¿Dios está hablando a través de su palabra? No, hermano, es que yo no soy de mucha palabra, yo no soy de mucho leer, yo no soy de mucho... Yo el mensaje a veces no lo entiendo. Entonces, aquí algo anda mal. Aquí algo anda mal. Aquí es sensualismo, emocionalismo. La gente quiere sentir. Venga, ¿quiere usted sentir a Dios? Y que te hacen sentir a Dios, sentir a Dios. Y luego es una cosa que puede ser nuevo para usted y además impactante. Pero siempre me voy a ser cuidadoso en lo que digo y con responsabilidad lo digo. Mire, la Biblia, por ejemplo, nunca nos dice que busquemos hasta que sintamos la presencia de Dios. Hoy se habla mucho, no sé de cuándo empezó esta modalidad, que el culto y un culto bueno y se sintió bonita, esa es la presencia de Dios. A ver, acá, yo sentí la presencia de Dios. Y se habla mucho de sentir y sentir, y vamos hasta que se sienta la presencia de Dios y creemos, atribuimos que porque una persona terminó llorando con un canto de adoración, sintió la presencia de Dios. Número uno, sientas o no sientas que Dios está en ese momento contigo, nosotros tenemos la promesa de la Biblia que Dios está con nosotros. Pero el corazón es engañoso. Dios está contigo y tú piensas que no está contigo. No es que yo le desobedecí y Dios ya no está conmigo. Es que no ando haciendo la cosa bien, Dios ya no está conmigo. Y entonces queremos vivir una experiencia donde me toquen lo más íntimo de mi corazón y me hagan llorar y digo, sentí la presencia de Dios. Pero por ejemplo, nunca usted encuentra a los apóstoles en el Nuevo Testamento decir cuando ellos dan su informe, la reunión que nunca ninguno dijo, y toda la iglesia reunida en casa de hermano allá Felipe, sentimos bonito la presencia de Dios. ¿Usted no encuentra eso? Vamos a buscar hasta que sintamos la presencia de Dios. No encontramos ningún versículo en la palabra que nos diga que busquemos hasta que sintamos la presencia de Dios. Puede que sea que sintamos que Dios con su calor, con su presencia me está llenando,
Puede ser que no estemos sintiendo nada. Puede ser que a lo mejor no estamos sintiendo nada. Pero no encontramos en la palabra tales cosas como, y la iglesia en tal lugar, y todos los hermanos, todos sentimos la presencia de Dios. Sentimos la presencia de Dios. Entonces se buscan experiencias donde la gente le atribuye que, bueno, que yo sentí. Ahora, aparte está el factor, hermano, que es totalmente natural. Y eso lo voy a poner a prueba. Hace muchos años yo corregí a mi hermano, el menor, cuando era un chico. Él entró a la casa y yo le hice creer a él que yo tenía la plancha conectada, que estaba caliente. En su mente, él estaba viendo una plancha caliente, pero yo nunca la conecté. Cuando él entró, me fui detrás de él. Yo siempre corrí más rápido en velocidad que él. Cuando él corrió y yo detrás de él, él ya sabía, me va a poner la plancha porque yo no corro más rápido que él. Y él andaba sin playera y yo se la puse en una vez, pegué el brazo y él pegó el grito. ¡Ay! Para reaccionó. Él ya estaba sintiendo lo caliente. Digo, oye, esa cosa no está caliente. Dice, pero la impresión, mentalmente, ya estaba esperando lo caliente, que la primera sensación fue algo caliente, hasta que después de unos cuantos segundos se da cuenta que no había nada caliente. Muchas cosas, en lo natural nos pasa así, hermano. En lo natural, si alguien te dice, uy, ese síntoma que tú tienes, creo que es esto y esto y esto. Si empiezas a sentir como que te come el cuero cabelludo, seguro esa es la enfermedad. Y te lo creíste tanto que a rato, sí, y me come. Y es totalmente, era un poder mental, que tu mente y tu pensamiento se concentró en una cosa que lo sentiste. En la pierna, que en el brazo. Y es que lo crees tanto. Cuando tú llegas a una persona y dices que todos aquí en esta congregación hemos experimentado la presencia y se siente bonito, es una electricidad, tú sientes en los pies que hermano, a lo mejor estabas entumido ahí y cuando te paraste y a lo mejor te coquillabas porque se están desentumiendo los tendones. Yo sentí una electricidad. ¿Dónde nos da la palabra de Dios que nosotros sentimos a Dios entrando por los pies o por la punta de los dedos o no sé qué? Una electricidad. Yo sentí una electricidad. Nunca antes, por los siglos que la iglesia ha existido, nunca se ha una doctrina así. Pero ha habido tanto énfasis en tipo de cosas, hermano. Y a esto se le llama poder. No, esa iglesia poderosa, dice. Poderosa, ahí se ocurren cosas poderosas. Esto es lo que es poderoso. Que tú vivas una vida en obediencia delante de Dios. Si tú y yo, hermano, no vivimos una vida en obediencia delante de Dios, tú y yo estamos por el suelo. Usted y yo, en nosotros no hay poder. El verdadero poder es que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Ese es el poder que Pablo se refiere. Que seamos fortalecidos constantemente en ese hombre interior. Mire, por ejemplo, el comentario de John MacArthur a este versículo dice: el poder espiritual es un distintivo de todo cristiano que se somete a la palabra y el Espíritu de Dios. No está reservado para alguna clase especial de cristianos, sino para todos los que tengan disciplina en su mente y espíritu para estudiar la palabra, entenderla y vivirla. Aunque el aspecto físico de la persona se debilita con la edad, la persona en su interior debería crecer y fortalecerse cada vez más a través del Espíritu Santo, quien impartirá energía, revitalizará e investirá de poder al cristiano obediente y comprometido. Ahora, ábrame Filipenses 1:4. Jaciel, Colosenses 1, 9 a 11. Vamos a empezar con los versículos primero. No busques ese, Jaciel. Hermano Caín allá. Filipenses 1:4. Miren cuando Pablo rogaba por los hermanos. ¿Qué cosas rogaba por la iglesia? ¿Qué tipo de poder que se manifestara en ellos? Cuando el apóstol Pablo hablaba de poder, hermano, no hablaba del poder que hoy se ve en los televangelistas. Un poder donde, venga para acá, tráigame 3 personas, tú, tráeme 3 personas aquí. Yo te voy a mostrar el poder de Dios, y a ver si aguantas la presencia de Dios. Y le pone la mano y acá se va al suelo, porque no aguantó la presencia de Dios. No sé cómo él descarga más presencia, la pone como descargas eléctricas, y a este le descarga más de presencia de Dios y se hace un show y le muestra a la gente, wow, cuán poder. Ese no es el poder, hermano, que se refiere a la palabra. El poder que se refiere al poder en el hombre interior
en conocer al Señor, hermano, en vivir al Señor, en obedecerlo. Filipenses 1:4, ¿qué dice? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ok, deja leer lo que estaba más allá también. Gálatas, Efesios, Filipenses, ok. Filipenses, hay algo más adelante de ese versículo. 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como es justo sentir en todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio por todos vosotros. Bueno, este versículo, porque han de saber que a veces me equivoco yo también, aunque usted no lo crea. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Mira, cuando pedía bendición espiritual Pablo por la iglesia, mira las cosas que él pedía. No pedía como lo que piden hoy, poder, para que la gente vea qué tan poderoso eres tú y cómo Dios te usa y cómo la gente se ve impactada por tu poder. Colosenses, estoy perdiendo la estrategia. ¿Qué tal dice el 9? Tiene estas hojitas muy delgaditas. Voy a tratar de agarrarlo. Colosenses 1:9. Ok, ahí está. Vamos a ver desde el 9 en adelante. Colosenses 1:9 en adelante. Por lo cual también nosotros, el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, eso es lo que pedía Pablo, que la iglesia fuera llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, fíjate, ¿para qué es este poder? Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y yo repito, del 10, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El poder que habla el apóstol Pablo no está en el contexto, en ningún momento, del poder exhibicionista. Un poder para que yo ruego, para que Dios le dé poder, hermano, para que cuando usted vaya la gente vea cuánto poder se derrama a través de ustedes con cosas sobrenaturales, que ustedes caigan lluvia de oro, que le aparezcan aceite en las manos. Nada de ese tipo de cosas está hablando. No ese es el poder a que se refiere. El poder, hermano, el poder es en el interno. Por aquí está hablando de cosas internas, hermano. Entonces, si leemos, quedamos ahí porque si no, no va a pasar el tiempo, que son las 8. Ahora, para que ustedes conforme a la riqueza, en el 16 lo retomamos, 3:16, Efesios 3:16, para que ustedes conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, ¿qué no Cristo habita en nosotros desde el día que nacemos de nuevo? Pero aquí pareciera que estuviera diciendo que al ser nosotros fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, de esa forma Cristo habita por la fe en nuestros corazones. ¿Qué acaso está diciendo la palabra que Cristo no habita en nosotros cuando nos convertimos? Hasta cuando llegamos a ese punto, ya entonces el Señor ya habita en nosotros. ¿Será eso lo que está diciendo la palabra? ¿Desde cuándo viene a habitar el Señor en un cristiano? Desde que lo aceptamos. Desde su conversión, Cristo habita. Pero más sin embargo, hermano,
Este versículo lo que nos está hablando es de la habitación, de la comunión, de lo que se puede decir, no sé si la palabra gusto es lo mejor que describe, de cómo Cristo se desenvuelve y actúa en una persona, hermanos, que busca un nivel espiritual de este tipo. Como que hay, es que no sé, hay una palabra, aquí el comentarista usa esa palabra y no puedo pensarla. Él dice, mira, el comentarista dice, todo creyente es habitado por Cristo en el momento de su salvación, pero él se sienta, o sea, el Señor, en casa y con plena comodidad, esa palabra que él usó, comodidad y satisfacción, solo en aquellos corazones que están limpios de pecado y llenos de su Espíritu Santo. Entre más nos limpiamos de pecado y nos llenamos de su Espíritu, el Señor está mucho más cómodo en actuar con nosotros. ¿Actuar cómo? Con poder. Mira, voy a retomar, pasando un poquito el tema anteriormente. La iglesia primitiva hubo muchas cosas poderosas en cuanto a cosas sobrenaturales y externas que ocurrieron. Y el Señor autenticó, mejor dicho, su apostolado a través de esas señales. Ahora, en los siglos que vinieron después, ya no se vivió esa experiencia de esa forma en toda la iglesia. Así fue. Si usted lee, por ejemplo, los escritos, las predicaciones de siglos atrás, hermano, vemos una misma línea de iglesia. Siempre la iglesia interpretó que esas cosas habían cesado, que no era un modelo a seguir para la iglesia por el resto de su existencia, que cosas así sobrenaturales fueran a ocurrir, que habían sido cosas sobrenaturales que habían ocurrido para autenticar el apostolado. Un ejemplo, fíjense cómo autenticó el apostolado de Pedro, el Señor, en presencia de la iglesia, para sellar, hermano, sellar y autenticar que el apóstol Pedro era un verdadero apóstol de Dios. Cuando Ananías y Zafira llegaron y mintieron en cuanto a la venta de la propiedad, el apóstol Pedro lo confronta, y cuando lo confronta con la palabra que le dice, produce que estos hombres, primero el esposo cayera muerto y luego la esposa también cayera muerta. De ese modo no le quedaba duda a nadie lo que estaba ahí de que ese hombre que estaba ahí era un apóstol de Dios. Pero usted no espere, hermano, dos cosas: que se levanten apóstoles del calibre de estos hombres, porque ya no los hay. Estos fueron únicos apóstoles en ese sentido. Y dos, que tampoco alguien que se quiera llamar apóstol quiera tener el mismo poder que Dios actuó a través de ese hombre. Que diga, predicando, yo soy apóstol también, yo soy apóstol de Jesucristo. Número uno, si eres apóstol, eres un falso, porque no eres de los apóstoles del Nuevo Testamento. Esos eran únicos, sus nombres ya están escritos en los cielos, en las columnas, y tú no puedes agregarlo a tu nombre allá para que te se le agregue a la lista de sus apóstoles. Tú no eres de esos apóstoles. No hay sucesión apostólica, como lo quiso llevar el catolicismo, que Pedro es la roca, lo vio esto, y en la que ahora le llamamos papa y hasta llegar a Benedicto. Entonces, ellos le llaman sucesión apostólica, que el apóstol Pedro fue el primer papa, es en ellos, y se vino la sucesión apostólica. Entonces, en la iglesia evangélica hoy se ha metido eso también del apostolado, que ahora cualquiera se cree apóstol. Entonces, si a uno de esos se cree apóstol y dice, venid aquí a la iglesia, hermano fulano, y yo digo que esto y esto y lo otro, y espera que caigan ahí muertos ellos por la palabra que le dice. No, porque Pedro los confrontó y cayeron muertos, y tiene que caer también muertos. Eso no va a ocurrir en ninguna persona, no va a ocurrir. Eso, hermano, terminó. Eso era solamente para ellos. El problema es que en Estados Unidos, en los 1900, cuando surgió el movimiento carismático, muchos errores doctrinales ocurrieron. Después los tuvieron que corregir algunos, pero nunca la iglesia por siglos volvió a enseñar eso. ¿Qué nos enseña las iglesias carismáticas? Todas las iglesias han estado equivocadas por todos estos siglos. 2000 años y la iglesia se equivocó. Para mí, hermano, eso es muy delicado hacerlo. Que la iglesia desde aquellos siglos hasta hoy se equivocó y está equivocada. Sí, equivocada en doctrina. Porque nosotros debemos buscar esto.
Y tienen que manifestarse señales, prodigios y un énfasis, darle, y hasta que, yo no sé, hermano, yo sé que hay milagros de Dios genuinos, yo lo sé, hay siervos de Dios genuinos, pero el problema es que, o sea, ha ido regado por todos lados, hermano, que la gente ha ido fabricando milagros. Ahí ve usted en YouTube, por ejemplo, al hombre caribeño, no sé si es dominicano, que se atrevió a convertir el agua en vino, ¿sí? Y se aventó un troco que lo descubrieron, quedó en vergüenza, el hombre, quedó en vergüenza. Se agarró su botellita y en la tapa, le pintó a la tapa y se la puso así al licor, transparente, vino blanco, y le puse la tapa. Y venga, póngame la mano aquí y comienza a agitar. ¿Y por qué la está agitando? Para que el agua, el líquido, el alcohol, cuando gire, toque la corcholata y cada vez que baja y sube, pues el color va bajando y se convirtió. Y toca el vino, supuestamente vino celestial, bajó del cielo, el hombre convirtió el agua en vino. ¿Cómo convirtió el agua en vino? Creo que dice que hizo el milagro 2 veces. Milagros falsísimos. Y no se diga de los otros ministerios, hermano, de las supuestas sanidades. Bueno, esa secta, hermano, que es sumamente peligrosísima, el Pare de Sufrir, que surgió en Brasil, es una comedera de gente, hermano, de dinero. Por ejemplo, el Pare de Sufrir, me contaron una vez que llevaban al extremo de sus mentiras y sus patrañas, que venía la gente, llegaba el ministro y le decía: el Señor me está revelando que tienes un cáncer. La mujer ni sabía, nunca le había diagnosticado cáncer, y lo tienes en el área no sé dónde, acá. Entonces viene, pero yo ahora voy a orar por ti para que el Señor quite ese cáncer. Y empieza. Y el Señor me ha revelado, con su acento brasileño, que ya el cáncer ya no está, ya sí fue. Así que ahora pasa ya a la caja y paga. Pues Señor, usted me está revelando una ofrenda de 500 reales. Así que te inventó la enfermedad, te la quitó y te cobró. O sea que te agarró completita. Negocio redondo. Yo pongo la enfermedad, yo la quito y yo cobro. Y así, hermano. Y si usted no, si no habláramos del supuesto poder, por una mala interpretación de cuando hablamos de poder que está ocurriendo, ministros, por ejemplo, que el otro día salió una parte del chicle, se le dio los chicles ungidos es uno, el otro ungiendo con manguera. Esa es la nueva modalidad, trae su manguera y se tira y la gente está, y ahora una niña y la tiene, el poder de Dios, dice que es el poder de Dios, y le tira manguerazo. Él ministra con manguerazos de agua. Búsquelo en YouTube, ahí lo van a encontrar, para que no vean que lo estoy inventando. El otro unge y prospera con su harina. Viene todo con la cartera abierta y le llena, acto profético, poder de Dios, poder. Hermano, eso nada que ver con lo que la palabra está enseñando. Luego viene el otro que ministra. El hombre es un americano, un gordito, más que yo, porque yo no estoy gordito. Y estaba el hombre así y lo estaba ministrando, agarra y le pone una patada en el estómago. Discúlpame, hermano, pero que el Señor, tenía que ser obediente al Señor. El Señor me lo reveló y yo tuve que obedecer al Señor. Le puso una gran patada. Y luego el otro está en la tarima y la gente pasa ahí, la tarima llega aquí al nivel de la frente y da con su micrófono y le pone el pie en la frente y los empuja y lo está ministrando a patadas. Poder no sé dónde. Y hermano, usted no sabe hacia dónde está llevando un montón de herejías. Eso no es que la iglesia se equivocó por todos los años. Hay poder todavía que usted está derramando y se ven en la obligación de inventarse poder, inventarse milagros. Ahora, ¿que Dios puede obrar milagrosamente muchas cosas? Sí puede. El hecho que haya falsificación de este modo no significa que Dios genuinamente en algunas personas obre. Son pocos. Pero esta ola que se está viendo, hermano, es totalmente falsa. Y además no nos insta los libros del Nuevo Testamento a que nosotros, hermano, que Dios, por ejemplo, pide al apóstol, ninguno de los apóstoles
a que Dios nos fortalezca con poder para que a través de nosotros, a donde vayamos y cuando ministremos y cuando nos juntemos, ocurran grandes cantidades de milagros, sanidades. Ya no hay ese tipo de recomendaciones. Habla de cuestiones espirituales, ser fortalecidos espiritualmente con poder, y ese poder se manifiesta en una vida santa, en una vida temerosa a Dios, en amor, mostrando amor a los otros. Hermano, si hablamos de poder, el poder tiene que ser ubicado en el lugar donde es. ¿Poder para qué? Poder para que ames a tu hermano, poder para que hagas misericordia a tu hermano, poder para que le tiendas la mano al necesitado, poder para que visites al que está preso, poder para que vayas y le des una palabra de consuelo al que está enfermo, poder para hacer el bien en todo sentido. No es el poder que habla aquí para que hagamos este tipo de cosas externas que, hermano, no llevan a la conversión a ninguna persona. Lo que no debemos confundir es que las cosas que ocurrieron en la vida de los apóstoles no era un modelo a seguir para la iglesia en los siglos que vendrían.